Buenos días, chiquillas, chiquillos de cuarto medio, ¿ya? Cuarto año consecutivo, teniendo la suerte, ¿cierto?, de tener a este profesor como profesor de lenguaje, como profesor de su asignatura. Bueno, yo también la tremenda suerte, ¿cierto?, de tenerlo a ustedes como a mi estudiante, ¿ok? Para este mes primero, ¿ya? Bueno, saludar a los chiquillos, chiquillas que no alcancé a ver en el colegio, ¿ya? Pude ver solamente, ¿cierto?, algunos. Ustedes saben que el tema de la pandemia estaba ahí bien fuerte, pero vamos a seguir trabajando, pues vamos a mejorar lo que hicimos el año pasado, y una de las mejoras, por ejemplo, son justamente estas cápsulas, estos videos que les van a ayudar a ustedes a hacer los trabajos evaluados, ¿cierto?, calificados, que van a tener ustedes al final de este primer trimestre y al final de todo el año, ¿ya? Eh, lo que nos convoca, digamos, para este mes, chiquillos, es la celebración, ¿cierto?, de el Día Internacional del Libro, que se celebra el día 27 de abril. Por lo mismo, nosotros vamos a trabajar todo el mes de abril en la creación de textos y en el aspecto de la literatura, ¿ya? De la poesía, de la lírica principalmente nosotros. El objetivo priorizado para este mes, ¿cierto?, para esta guía primera que está en la plataforma de trabajo, el OA 05, que dice justamente producir textos coherentes, cohesionados, para explorar creativamente con el lenguaje. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿ok? Eso es parte de nuestro objetivo. En otras palabras, chiquillos, es producir textos. ¿Ya? En otras palabras, escribir, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a tener que trabajar, ¿cierto? Van a tener que hacer funcionar su cabecita, sus neuronas, su imaginación, ¿ya? Van a trabajar con lo lírico y lo poético, ¿ya? Con lo lírico y lo poético. Ese va a ser nuestro fuerte en ese sentido. No vamos a leer textos narrativos, no vamos a escribir microcuentos, vamos a trabajar con lo lírico, con la poesía, ¿ya? Y para eso quiero presentarles también, ¿cierto?, el proyecto del día del libro, ¿ya? Tanto ustedes como cuartos medios, ¿cierto?, los otros niveles, terceros y primeros medios y segundos medios, van a trabajar en producir textos, ¿ya? Producir textos para que nosotros luego los publiquemos, ¿ya? Es súper importante que el trabajo que hagamos nosotros de creación en esta unidad, sea de cuarto medio o de primero medio, por ejemplo, lo fundamental, lo primero es que posterior a eso pueda, ¿cierto?, haber una publicación. Es decir, que usted publique sus textos y que sus compañeros lean sus textos, ¿ya? Y se compartan esos textos, ¿ya? Eso principalmente. Entonces, para mí es muy importante la publicación de sus trabajos. ¿Cómo publicar sus trabajos, chiquillos? Con algo que hicimos hace muchos años atrás, ya hace 3 años atrás, ¿ya? No sé si se acuerdan en primero medio, cuando estuvieron en el primero medio, que hicimos cajas literarias. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando tenían que andar ahí buscando cajas de cartón, pegándolas con scotch, que se hicieron tirar algunas, que se perdieron otras? Ya, todo ese trabajo vamos a volver a hacerlo, ¿ya? Pero ya con chiquillos y chiquillas mucho más maduros, ¿cierto? Más maduras, con un potencial más desarrollado, ¿cierto? Para que el trabajo, la verdad es que resulte perfecto. Esa es la idea, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar en esta primera guía que ya está subida a la plataforma, chiquillos, chiquillas, desde este lunes, ¿ya? Está ahí. Y en esa guía se nos presentan las primeras actividades, los primeros trabajos. La guía consta de un texto, ¿ya? Un par de textos, preguntas en torno a esos textos cortitos, ¿cierto? Y una parte que tiene que ver ya con la creación. Vamos a ir explicándolo en la medida que también vayamos avanzando con la materia. ¿Cuál es la materia? La materia es tópicos literarios, ¿ya? Tópicos de la literatura. Los tópicos, la palabra tópico, topía es lugar, ¿ya? Es un lugar. Entonces, cuando dicen tópicos, significa como, así técnicamente, es como lugares comunes,
¿ya? Lugares comunes de la literatura. ¿Cuáles son los lugares comunes de un poema del siglo XVII, ¿ya? Y un poema del siglo XXI? ¿Cierto? El lugar común quizás es el tema que ellos tocan, ¿cierto? El tema en que ellos desarrollan. Por ejemplo, el amor, ¿cierto? La muerte, son temáticas que son comunes en el siglo X, ¿cierto? En el siglo XV, en el siglo XIX, en el siglo XXI. Cambia, sí, ¿cierto? La forma de ver la muerte, de sentir la muerte, de pensar con respecto a ella, pero, ¿cierto? El tema o el tópico literario sigue siendo el mismo, ¿ya? Nosotros vamos a ver un par de tópicos, ¿ya? En estas clases y en estas guías, ¿ya? Algo que nosotros ya hemos visto, sí, reiteradamente, porque es parte de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día, que es el amor precisamente en la literatura, ¿ya? El amor en la literatura, visto desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Desde las concepciones del amor, ¿cierto? Es decir, la visión que tenemos con respecto a lo que es el amor, y dividido en dos grandes concepciones, ¿ya? O en dos grandes divisiones con respecto a cómo se percibe, que es lo ideal, ¿ya? El amor idealizado, y lo sensual, ¿ya? Que tiene que ver con lo terrenal, ¿ok? Son como esas dos visiones, ¿cierto? Que nosotros vimos en tercero medio, también vimos quizá un poquito en segundo, ¿ya? Que tiene que ver con la percepción, ¿cierto? La concepción que nosotros tenemos con respecto a las relaciones amorosas. Si son idealizadas, si son sensuales o terrenales. ¿Ya? También nosotros vimos tipos de amor, ¿ya? Como por ejemplo, bueno, Romeo y Julieta, ¿cierto? En Amor Imposible, en El Amor Correspondido, ¿ya? Esto en esas películas que uno ve, por ejemplo, donde terminan siendo felices para siempre, ¿ya? La princesa con el príncipe se casan, ¿cierto? Y no nos cuentan nada más, pero nos dicen que son felices para siempre, un amor correspondido, ¿cierto? O ya para algunos, ¿cierto? Con mucha tristeza, un amor no correspondido, ¿ya? Que, bueno, uno en la radio, ¿cierto? Las canciones que hablan justamente de amor, ¿ya? Pareciera que no hablaran de amor, hablarían de un desamor, ¿cierto? De un desencuentro amoroso en realidad, ¿m? Que es parte, ¿cierto? De un tipo de amor, ¿ya? Estos, estas temáticas, estos tópicos literarios, que es el tema del amor, vamos a encontrar dos textos en la guía, ¿ya? Nosotros vamos a tener que analizarlos, hay preguntas de un texto, preguntas del otro texto, ¿cierto? Y preguntas que vinculan a ambos textos, donde usted va a tener que comparar, ¿cierto? Lo que dice un texto con respecto a algo y lo que dice el otro con respecto a lo mismo. De ahí vamos a estar jugando, ¿cierto? En ese trabajo de análisis de texto, ¿ya? Dos poemas de la misma temática, el amor. ¿Mm? Como lo vemos, ¿cierto? En nuestra sociedad contemporánea. Los dos textos son bien contemporáneos, ¿ya? Eso por un lado. Primera parte de la guía. Ojalá trabajar en la primera parte de la guía esta semana, ¿ya? Porque como la guía dura 2 semanas, ¿ya? Va a estar en la plataforma 2 semanas, ustedes van a tener tiempo de realizar el primer ejercicio la primera semana y el segundo ejercicio la segunda semana. ¿Lo dije bien? Primera semana, segunda semana, ¿ya? Luego de analizar los textos de lírica amorosa, tenemos, por ejemplo, tenemos que... no me hagas más señas, por favor, con los números. Nada. Bueno, sí. Tenemos que redactar textos, ¿ya? Esa es parte del trabajo que es muy importante, redactar los textos, ¿ya? Segundo tema, justamente lo que me estaba recordando acá en la camarógrafa, es el paso del tiempo, ¿ya? El paso del tiempo como tópico literario. Paso del tiempo, bueno, sí, se aproxima la muerte, ¿cierto? ¿Cómo se llama técnicamente este paso del tiempo? Es el tempus fugit, ¿ya? Que es como el tiempo que huye, ¿ya?
el tiempo fugaz, el tiempo que está y de pronto ya no está, se va. ¿Ok? Y para esos tópicos tenemos a dos grandes escritores, que es Mario Benedetti y Nicanor Parra, ¿cierto? Un argentino, otro chileno, que comparten, digamos, la visión que ellos tienen con respecto justamente a estas sensaciones de nostalgia, ya recordar quizás en algunos casos sus papás, sus abuelitos, le han contado historias de infancia, de cuando eran jóvenes, de cuando eran más adultos, más niños, y nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, que nuestras experiencias también son distintas en ese sentido y vemos el paso del tiempo de manera distinta. Son dos hermosos textos que ustedes van a tener que leer, lo mismo, analizarlos, ya responder las preguntas que se relacionan con ellos y luego de eso viene un trabajo ya más complejo que es el trabajo de creación y de redacción de texto. Hay una cantidad de líneas más o menos especificadas para que ustedes puedan trabajar a lo largo y ancho de todas esas líneas, entonces chiquillos, y esperar, ¿ya? Solamente esperar cómo vamos avanzando. Esto es la primera parte de un proceso, recuerden que termina a finales de abril con la celebración del Día del Libro. Ya, eso sería, chiquillos, nos vemos, que estén bien, chao, chao.